¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan términos como deforestación, calentamiento global, derrame de petróleo, crisis climática o desastre ecológico? Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros se nos vienen a la mente imágenes que hemos visto en la televisión o en internet. Imágenes de bosques en llamas, de cosechas arrasadas por la sequía, de ríos contaminados con petróleo, de nevados derritiéndose, y tal vez no mucho más. Pero seamos honestos, si las decimos así nomás, esas palabras nos sonarán como abstractas, como medio vacías, ¿cierto? Como a informe de ONG o a tratado académico súper especializado. Es por eso que en el periodismo, sobre todo aquel que trata de temas medioambientales, es súper importante aterrizar esos términos en historias que emocionen a la gente, historias que nos perturben y nos hagan pensar en cuál es el impacto que tienen nuestras decisiones en la naturaleza y en la vida de los demás, y en qué rayos estamos haciendo como sociedad. Yo soy periodista y sobre todo he dedicado mi carrera a escribir y editar crónicas, es decir, relatos que parecen cuentos, pero que son reales. Y pues durante los últimos años he venido escribiendo historias sobre conflictos sociales y ambientales que suceden en las montañas y en las selvas del Perú. Historias de hombres y mujeres indígenas que libran batallas para impedir que su vida y su cultura no sean aplastadas por el poder de una empresa irresponsable, de una mafia o de un mal gobierno que las trata como si no fueran ciudadanos. Son historias que muchas veces ignoramos o pasamos por alto porque las sentimos ajenas a nosotros. Y cuando los periodistas nos atrevemos a contar esas historias, a veces nos limitamos a dar cifras llenos de mapas y estadísticas sin ofrecerle al lector la historia completa, sin intentar comprender cómo y por qué la vida de aquel hombre o de aquella mujer es transformada para siempre por la contaminación de su río o la destrucción del bosque que es su hogar. Un periodista fracasa cuando se olvida de la vida de la gente. Les doy un ejemplo. Supongamos que ahora mismo decido escribir una historia poderosa sobre cómo los incendios forestales están acabando con el pulmón del mundo. Supongamos que ahora decido escribir algo como esto. La deforestación de la Amazonía se ve agravada por una oleada de incendios nunca visto. De los 72.843 focos de incendio que sufrió Brasil a inicios de 2019, más de la mitad de ellos han afectado a la Amazonía. El número de focos de fuego en lo que va de este año es en un 83% superior al del mismo periodo de 2018, según datos oficiales. Puedo imaginar que quien lea ese párrafo que acabo de escribir piense, ¡uy, qué terrible, qué horror! Y medio minuto después cierre el diario, cierre la computadora y saque a pasear a su perro, le dé de comer al gato, se ponga a ver Instagram en el celular o a ver videos chistosos en YouTube, sin recordar ni media frase de lo que acaba de leer, por una razón muy simple. Porque nada de todo eso que ha leído le ha hecho pensar, esto tiene que ver conmigo. En periodismo, por supuesto que las estadísticas importan, por supuesto que los detalles técnicos y los datos importan, pero de poco sirve hacer exhaustivas investigaciones, acumular cientos de datos serios y precisos, si esos datos no tienen alma, si esos datos no nos mueven un pelo, si esos datos no nos paralizan y nos obligan a pensar en cuál es el rol que cumplimos en esa realidad. Hace unos años yo viajé hasta Amazonas, la región donde viven los Aguajún, una de las 51 naciones amazónicas
que existen y que habitan la selva del Perú. Viajé hasta allí para contar lo que por esos días la prensa llamaba la peor catástrofe ambiental de la última década. Eran comienzos de 2016, cuando en la comunidad de Nazaret, una enorme tubería que tiene casi medio siglo de antigüedad se rompió y derramó unos 500.000 litros de petróleo en el valle, como si vaciaran media piscina olímpica de combustible negro y espeso en el río, donde decenas de familias pescan y se bañan. Un hecho terrible, ocasionado por una corrosión en el oleoducto norperuano. Imaginen ustedes, es como una enorme serpiente de acero que se extiende desde la profundidad de la selva hasta la costa y que transporta el petróleo que consumimos en las ciudades. Pero de todo eso que les estoy contando, lo que más me impactó fue ver una fotografía que se viralizó por esos días en Facebook. Una foto donde hay un niño que tiene de negro manchados la cara, los brazos, las piernas. El niño parece sonreír mientras está cargando un balde con petróleo. Esa foto que muchos de nosotros podríamos ver y olvidar fue la que a mí me impulsó a contar esta historia. No solamente porque la foto era una prueba de que la empresa Petroperú había convocado a varios vecinos a Huajún, entre ellos más de 50 niños, para que acudieran al río a recoger petróleo a cambio de un pago, sino porque esa foto también es una muestra de cómo muchas veces los medios y la sociedad solemos retratar a las víctimas de este tipo de tragedias. Personas sin nombre, personas de quienes no se sabe casi nada y que solamente nos acordamos de ellas cuando les ocurren calamidades. Yo quería contar la historia de esta tragedia ambiental a través de la vida de este niño. Quería que el lector conociera las vidas humanas detrás de ese hecho. Quería transmitir el poder, el peso de esa tierra arrasada y de pensar cómo hubo quienes vieron en esa tragedia ambiental una forma insólita de progreso. Entonces, tomé un bus, viajé 23 horas desde Lima hasta esa selva y allí, durante 3 meses y en distintos viajes, entrevisté a 63 personas, entre vecinos a Huajún, autoridades, ingenieros, enfermeras, obreros, para poder construir esta crónica que decidí empezar así. Si Dios pudiera concederle un deseo, Osman Cuñachí, niño Huajún, pediría un smartphone o una pelota de fútbol o cambiar sus chancletas de plástico por unas zapatillas fosforescentes. Aunque si lo piensa mejor, pediría una casa de cemento y ladrillo como las que una vez vio en Lima, más resistentes a las tormentas que las cabañas de madera y techo de hojas que abundan en Nazaret. Por eso Osman, de 11 años, flaquito como un cable, piensa mudarse a la capital para estudiar arquitectura, tener una esposa y un solo hijo, pues sabe que criar 3 o 4 o 5, como es habitual en su aldea, supone pasar hambre y necesidad. Eso le ha dicho papá, un profesor jubilado que alimenta 5 bocas con su pensión mensual de 400 soles, ni la mitad del salario mínimo. El padre prefiere que Osman sea ingeniero químico para que sepa todo sobre el petróleo y así le vaya mejor que a él. Porque desde que una enorme tubería rota derramó unos 500.000 litros de este combustible aquí, en este pedazo de bosque húmedo y montañoso de Amazonas, la segunda región más empobrecida del país, algunos adultos dicen que un mes limpiando el petróleo del río paga 7 veces más que un mes cultivando la tierra, aunque teman estar envenenados. Recuerdo que a pesar del profundo miedo
que sentían, muchos vecinos a Aguajún me contaron que con el pago de Petroperú pudieron cambiar sus cabañas de madera por casas de cemento. Otros pudieron operarse de algunas dolencias, otros se compraron mototaxis, otros incluso enviaron a sus hijos a escuelas de la ciudad. Nunca habían ganado tanto. A Osman también le ofrecieron un pago por recoger el petróleo. Me acuerdo que cuando lo conocí, yo le pregunté qué quería comprarse con esa plata y me dijo un smartphone, un celular, para jugar ese videojuego famoso que se llama Plantas vs. Zombies. Seguramente alguno de ustedes tiene un primo, un sobrino, un hijo que tiene esa edad, la edad de Osman. ¿Qué tiene que hacer ese primo, ese hijo, ese sobrino para tener un celular? La historia de Osman me hizo pensar en cómo muchas veces no tenemos idea del costo que otros pagan para poder sostener la vida cómoda que tenemos. Se los pongo así. El periodismo muchas veces muestra que ese costo no se traduce en dinero, sino que se traduce en vidas destruidas. Imaginen esto. Imaginen que un tubo de gas o de combustible se rompe muy cerca del Parque del Olivar un domingo por la tarde, donde hay familias caminando, paseando. ¿Cómo reaccionarían las autoridades y la prensa? ¿Cómo reaccionarían las autoridades y la prensa si eso pasa en uno de los parques de los distritos más exclusivos de Lima? Sería un escándalo. Pero solamente en el 2016 ocurrieron 14 derrames de petróleo en la selva peruana, y eso muchas veces no parece ser un asunto nuestro. Pruebas toxicológicas demuestran que hoy Osman y 24 niños de su comunidad tienen la sangre contaminada con plomo, cadmio, arsénico, mercurio, elementos tóxicos que, según la Organización Mundial de la Salud, dañan el sistema nervioso. En la adultez podrán causarles cáncer. Eso demostraron las pruebas toxicológicas realizadas después del derrame. Pero poco o nada se ha hecho hasta ahora para resolver esa emergencia. Yo les pregunto, ¿por qué las historias de los peruanos a Aguajún no nos tocan igual que las historias de los peruanos que viven en Lima? Por eso quise mostrar que lo que le pasó a Osman y a su familia, una tragedia que solemos pensar ajena, tiene que ver con nosotros, con las pequeñas decisiones que tomamos en la casa, en el supermercado, en la oficina. Alguien aquí en este auditorio podría pensar que estoy exagerando. Y precisamente por eso es que decidí escribir esto. Cuando Osman Cuñachí y sus 3 hermanos llegaron al río contaminado, vieron niños, madres embarazadas, abuelas y muchachos sumergidos en el agua o montados en canoas juntando el petróleo en baldes y botellas de plástico. El mismo río donde solían bañarse y construir castillos de barro en sus orillas, donde habían aprendido a nadar y a pescar zúngaros y boquichicos, ahora emanaba un olor metálico que les daba náuseas. Les picaba la garganta, los ojos les lloraban. Roycer, su hermano de 4 años, se rindió primero. Luego, Omar, de 7, y Naid, su hermana de 14. Sumergido en la corriente, Osman decidió quedarse hasta llenar su balde, ignorando que ese líquido inflamable que se pegaba a sus manos es el que permite que funcionen las ciudades. Apenas prestamos atención al petróleo, salvo por el olor acre que flota en la estación de servicio cuando llenamos el tanque del auto con diésel. Pero el petróleo no es algo que podamos apartar de nosotros, alejándonos del surtidor mientras nos tapamos la nariz.
Gracias al petróleo y a las industrias derivadas de él, durante el último siglo hemos construido nuestro sistema de vida basándonos en su poder. Calentar nuestros edificios y hacer funcionar nuestras máquinas y vehículos. Pensemos en una fábrica de televisores o el avión que tomamos para salir de vacaciones. Consume el 84% del petróleo que se extrae anualmente en el mundo. El 16% restante se transforma en insumos para fabricar millones de cosas. Sin el oro negro y esa alquimia moderna llamada petroquímica, sería imposible mascar un chicle o conducir un auto. No existirían las zapatillas, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras asfaltadas, ni los neumáticos, ni la maleta con rueditas, ni los perfumes, ni el lápiz labial, ni los lentes de sol, ni el detergente, ni el enjuague bucal, ni la crema hidratante, ni las prótesis dentales, ni las camisetas deportivas, ni la afeitadora desechable, ni las medias de nylon, ni las ollas, ni el gel para el pelo, ni el esmalte de uñas, ni el bloqueador solar, ni el paraguas, ni las bolsas de basura, ni las válvulas cardíacas, ni las aspirinas, ni las drogas para el cáncer, ni los fertilizantes, ni los preservantes de alimentos, ni los vasitos de Tecnopor, ni el lubricante sexual, ni las vitaminas en cápsulas, ni el cemento, ni el cepillo de dientes, ni el champú, ni las cortinas de baño, ni las mangueras, ni las laptops, ni el papel fotográfico, ni el jabón, ni el tinte para el pelo, ni los bolígrafos, ni la tinta de los libros, ni las máquinas de rayos X, ni las botellas de agua mineral, ni las flores artificiales, ni los malteles, ni las alfombras del pegamento, ni las pelucas, ni los fósforos, ni los extintores, ni el chaleco salvavidas, ni la dinamita, ni las pestañas postizas, ni la tapa del inodoro, ni los vinilos, ni los audífonos, ni las bañeras, ni los botones de la camisa, ni el papel higiénico, ni los condones, ni casi todo lo que está hecho de plástico, desde piezas de naves espaciales hasta una Barbie, desde los balones de fútbol hasta cualquiera de los casi 3 billones de smartphones que hay en el mundo, como el que Osman Cuñachí, niño guajún, pensaba comprarse con el dinero que los ingenieros de Petroperú le habían prometido por su balde de petróleo. Era de noche cuando Osman y sus hermanos regresaron a su casa de madera. Al verlos, mamá los regañó por haber salido sin permiso. Entonces corrieron al patio, donde tienen la ropa y cacarean las gallinas. Intentaron quitarse el petróleo del cuerpo con agua y con jabón, pero no pudieron. Usaron lavavajillas y no resultó. Se restregaron la cara, los brazos, las piernas con una escobilla y detergente para ropa, pero nada. Hasta que un primo, que también había estado en el río, les dijo que se limpiaran con gasolina de motocicleta. Esa noche, Osman no pudo dormir bien por la picazón y el ardor de tanto haberse restregado el cuerpo. A la mañana siguiente, los ingenieros de Petroperú volvieron a Nazaret en sus 4x4. El aire todavía apestaba a gasolina. Una treintena de vecinos aguajún esperaban con sus baldes llenos de petróleo al lado de la carretera. Les habían ofrecido 150 soles por cada recipiente, pero al final, y a pesar de los reclamos de la gente, los ingenieros solo pagaron 20 soles. Osman recuerda que un ingeniero le preguntó su edad, anotó su nombre en una libreta y le dio 2 soles como propina por el balde que había juntado. Le dijeron a Osman que el balde tenía más agua que petróleo. Osman, cuyo nombre significa el que es dócil como un pichón, no protestó como otros niños. Cuando volvió a casa, le dio una moneda a su mamá y con la otra fue con sus amigos a comprar una Pepsi y unas galletas de animalitos. Cuando terminé de escribir esta historia,
de lo que le pasó a Osman y a su familia, pensé muchísimo en mi responsabilidad, de mi condición de consumidor y de ciudadano. Pensé muchísimo en cómo muchas veces, o cuán perverso es el sistema en el que vivimos, en cómo muchas veces pasamos por el mundo, pasamos por la vida inundados en petróleo y no nos damos cuenta. Recuerdo que hace un tiempo escuché decir a una periodista de Lima, muy conocida, le decía a un dirigente indígena que reclamaba la protección de sus territorios, le decía: yo no me voy a quedar sin luz porque ustedes no quieren dialogar. Fue muy simbólico para mí, porque revelaba muchas veces esa visión ensimismada y centralista de quien no quiere ver el costo real de su foco encendido de luz. Ese costo no es el recibo que pagamos cada mes en el banco o a través del celular. Ese costo muchas veces es una cadena de hechos y consecuencias que ocurren muy lejos de aquí, de este auditorio. Suceden en las montañas, donde hombres, mujeres y niños libran batallas silenciosas, batallas que dejan muchas veces heridos, muertos, desplazados. Es un costo que no nos atrevemos a mirar porque nos resulta incómodo. A veces pienso si no sería mejor vivir en un estado de ignorancia, si a veces no sería mejor no saber que estas cosas pasan. Pero entonces recuerdo que el periodismo es necesario precisamente por eso. Es necesario para romper, para destruir ese muro de indiferencia que todos levantamos dentro y construir puentes de empatía hacia el otro, para ser más humanos, para darnos cuenta que nuestras vidas están conectadas a las de los demás. El que ustedes, queridos amigos, lean historias como las de Osman, tal vez no haga que el mundo sea un mundo mejor, tal vez no haga que las cosas cambien, pero de lo que estoy seguro es que en algún momento esas historias los van a mirar a ustedes a los ojos y les van a decir lo que tengan que decirles. Yo no tengo manera de saber qué van a hacer ustedes con esa información, pero el periodismo consiste también en abrazar esa pequeña intuición y creer que algo pasará. Muchas gracias.